Bienvenidos y bienvenidas a Cuerpo y Logos, Pensamientos en Movimiento, un espacio donde el cuerpo y el pensamiento dialogan. Hoy abordaremos un tema que es fundamental, pero un poco explorado, que es la intervención filosófica en la educación física a lo largo del tiempo. Desde la antigua Grecia hasta las sesiones contemporáneas veremos cómo la filosofía ha influido en la forma de comprender, enseñar y vivir el cuerpo. Hoy nos acompañan 4 voces brillantes: Moisés, Jessica, Milton y Roa. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Muy bien, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y encantado de poder hablar sobre este tema en este episodio. Bueno, pues vamos a empezar con la cuna del pensamiento, la Grecia clásica. Moy, ¿nos puedes platicar un poco sobre esto? Pues sí, en la antigua Grecia, la educación física formaba parte de la paideia. No sé si han escuchado ese término. No, ilustranos. Paideia, o sea, cuando hablamos en educación física, influye en la paideia, es un término cuando hablamos una educación integral. O sea, más allá de la adquisición de su conocimiento, buscar una educación que abarque pues, sí, la integralidad, que en este caso sabemos que es algo social, cognitivo, pero también físico, que hablamos. Y Platón en la República propone la gimnasia como complemento de la música para formar el alma. Aparte de la formación integral, ellos veían el alma como algo esencial. Para ellos el alma era el centro de todo, entonces por eso buscaban esa parte de poder integrar todos los aspectos de la paideia en concentrarse en el alma. Y también Aristóteles en la política considera que el cuerpo debe educarse desde la infancia para lograr un equilibrio. Desde una edad pequeña, en la Grecia clásica empezaban a educar a los niños desde una corta edad para que más adelante esta educación ya sea plena a una edad corta, que en este caso ya sería algo adolescente. Y ya es cuando también entra la Roma, que en este caso veían el cuerpo más como para una disciplina, que era pues, la guerra, pero también buscaban esa parte de una disciplina corporal. Entonces sí era un conjunto de todo, se relacionaban, pero ambas buscaban, bueno, en este caso todas buscaban un desarrollo integral en todo el. Es interesante cómo desde los inicios el cuerpo se vinculó con la ética y la cultura. Luego, con la Edad Media, ¿cómo se ocurre con esta visión corporal física? Bueno, tenemos que en la Edad Media la visión del cuerpo estaba muy sujeta a la religión cristiana. Se le veía como la prisión del alma y era el sujeto del pecado. Aquí tenemos al autor San Agustín, que era uno de los padres de la iglesia, el cual influyó en la perspectiva sobre esta relación del cuerpo y alma, pero él solamente mencionaba que el cuerpo era como la estructura y era necesario, pero siempre estaba sujeto a la razón y al control social. Aquí la moral era muy importante y era lo que regía el cómo veían el cuerpo. No fue tan reconocida por ciertas funciones como en la guerra o así, simplemente se basaba en la religión cristiana. Aquí tenemos 100% un cuerpo asociado al pecado, y respecto a la educación física tenemos que no se basaba en la sistematización del cuerpo, no tenía un desarrollo institucionalizado como parte de una tira de materias como es en la actualidad, ni nada de eso. Simplemente se veía como una forma de trabajar el cuerpo y, como ya les mencioné, muy ligado a la religión cristiana. Era literalmente simplemente eso, y se buscaba el equilibrio entre el cuerpo y la mente sin dejar de lado la moral, ya que un cuerpo pues estético o con los estereotipos que se tienen actualmente se veía como desconfianza. O sea, una persona que mostraba el cuerpo libremente o no se regía por los paradigmas que se tenían en esa época era como esa persona desleal, que generaba desconfianza y que pues no tenía valor. Y justo cuando mencionas esa parte de donde entra la religión, creo que es esa parte en donde cuando el cuerpo para ellos era muy importante esa parte de la vestimenta, porque ver el cuerpo físico era como pecado, ¿no? Ya era como pecado, entonces lo veían como un cuerpo que no era como digno de, entonces creo que es esa parte donde entra la religión. Exacto, bueno, esto podemos ver cómo esta etapa es de sombras, pero también de resurgimiento del cuerpo, esto como vehículo de aprendizaje, ¿no? Sí, exactamente, aparte que aquí en la parte de educación física ya empiezan a ver juegos como el juego de pelota, carreras, saltos, diversas actividades que llevan un poco más ligadas a la educación física
era la religión, o sea, 100% la religión. Vuelvo a repetir, San Agustín, el padre de la iglesia, era como que metió toda esta perspectiva y todas estas ideas a la concepción que se tenía del cuerpo en esta época, que es la Edad Media. De hecho, creo que, bueno, se me olvidó mencionar en cuestión de la Grecia clásica, que menciona los juegos. En la Grecia clásica había, aparte de los juegos panhelénicos, que era similar a los Juegos Olímpicos, pero en esta parte buscaban juntar todos los estados griegos para que se viera esta parte de la relación política, religiosa, pero ya es donde pues ya forma parte de la educación física hacer estos juegos, porque ya incluían juegos de atletismo y otras disciplinas que ya formaban parte del desarrollo. Sí, y también aquí, perdón, aquí también es donde empieza a educarse el cuerpo para de ahí empezar a lanzar nuevos conceptos que ya tienen a continuación en otros periodos de tiempo. Pasamos a la ilustración. Entonces, ¿cómo cambia la mirada en esta etapa? Bueno, de primera instancia, pues tenemos que en la etapa de la ilustración, pues la razón es la que da a luz, o sea, es la dominante, ya no hay tanta religión, de hecho creo que hasta nos despedimos un poco de ella, en el sentido de que ya no dirige, ya no tiene poder. Esta etapa pues se centra mucho en el hecho de que nosotros tenemos que pensar, llevar a cabo algo más teórico, más científico, más fundamentado, como bien también sabemos, pues en esa etapa también el periodismo. Bueno, ¿cómo lo relacionamos con la educación física? Tenemos primero, bueno, yo manejo autores. El primero autor que manejo va a ser Rosa. Él nos habla acerca de cómo los niños tienen que aprender explorando, de cómo el niño va a estar interactuando con su entorno y va a tener que tener esa manera de poder desenvolverse, de tener ese pensamiento crítico y al mismo tiempo también ese pensamiento lógico de saber qué va a hacer. Claro que va a tener que aprender por su modo, pero no vamos a dejar de lado que no tiene que necesitar guía. Y ahí es donde entramos nosotros como docentes tratando de manejar su formación integral, tratando de manejar su formación cognitiva y su formación analítica también. Luego tenemos a prestadores y pruebe, que ellos son los que promueven el movimiento a base del aprendizaje. O sea, si al alumno se le complica algún tema y nosotros tratamos de dar ciertas pausas activas durante la clase, o si tratamos de dar ciertos espacios donde el niño pueda desenvolverse físicamente con su entorno, que su lenguaje corporal, esas expresiones corporales que él tiene resentidas o guardadas, las pueda sacar, porque no siempre es estar feliz en el aula aprendiendo, sino tenemos que tener en cuenta que ese estrés son varias cosas las que nos sentimos estresados, frustrados, sin ganas. Entonces, tener ese espacio para nosotros poder dar, dejar que el niño se sienta mejor, se sienta libre de hacer lo que quiera por unos segundos, pues es también muy importante que nosotros como docentes, y más que nada, pues la educación física además también vincular nuestro trabajo a los diferentes temas que los docentes frente al grupo trabajan, porque así también nosotros llevaremos a cabo una manera de fomentar el hecho de que ellos aprendan mejor. Y bueno, aquí tenemos que los sistemas gimnásticos de Westmund en Alemania y el de Ligue en Suecia son estructuradas con fines formativos morales. ¿Esto qué quiere decir? Eso se enfoca en formar ciudadanos civilizados y se apega mucho a los códigos de ética y moral que en ese tiempo se manejan. Es decir, un ciudadano íntegro, independiente, que aporte a la sociedad, que sea capaz de valerse por sí mismo e incluso que pues pueda aprender sin la necesidad de un guía o ser ese guía que pueda ayudar a aprender a los demás. O sea que ya ahorita en este periodo de la ilustración y guiándonos de Eusebio y Pestalozzi, hablamos de que ya tienen una visión más acercada a lo que tenemos en la actualidad. Tenemos una visión más acercada en ámbitos éticos y morales, porque lo que buscamos nosotros hoy en día es llevar a nuevos ciudadanos que aporten a la sociedad, no importa si es funcional o no, en el hecho de que se desenvuelve el ambiente que les aporte, la visión está correcta, pero en este tipo de ilustración se buscaba formar ciudadanos que se llevaran bien y más aparte que aportaran a la economía del país. O sea, creo entrar a esa parte de ya más fomentar a los valores para que haya una buena convivencia, ¿sabes? Lo que ahorita refieres lo que es finalidades formativas y morales, ¿no? Donde aparte de la física también está buscando esa parte de buscar esa sana convivencia en cuestión de valores. En cualquier espacio de trabajo o cualquier espacio de aprendizaje. Y en esta parte de que se promueve un nuevo enfoque pedagógico, ¿ahí ya te refieres a buscar un desarrollo integral a las personas o la sociedad en la que se implementa
una nueva manera de cómo vamos a enseñar y una manera también de cómo nosotros vamos a tener que aprender para poder enseñar también. Es un cambio mutuo, el alumno aprende de distinta manera y el docente enseña de distinta manera. Y pues como les digo, lo que necesitan pues es formar ciudadanos que aporten a la sociedad en base a las necesidades de él y lo principal pues la economía. Tienen que estar pegados mucho a las reglas dentro del aula porque eso va a formar ese futuro, eso formaba ciudadanos que hacían caso. En ese tiempo lo que necesitaban era gente que aportara en base a su trabajo, que tuvieran jefes, que tuvieran patrones o que tuvieran pues, un superior. Entonces eso nos va a entender que lo que buscaban era pues, gente que obedeciera, que aportara y que produciera, más no gente que se expresara gente simplemente se agregara una ética moral y unas reglas que tienen que seguir para poder llevar a cabo su vida día con día. O sea, se vuelve algo estructurado ya para se vuelve algo estructurado. Para tener algo, un fin, ¿no? O sea, tener un propósito. Sí, pues un propósito independiente, pero sin dejar de lado que el principal propósito es que la sociedad rural. Sí estoy de acuerdo en lo que comentas y en la visión que propones en este periodo de la ilustración. Sin embargo, siento que no siguen apegados o no dejan de lado el lado psicológico y cognitivo. Porque, por ejemplo, recordemos que en la revolución industrial también se buscaba que la sociedad aportara y tuviera, literalmente se veía como máquinas a los humanos para que pudieran dar resultados económicos y simplemente eso. Pero no se veía un interés por desarrollar el lado cognitivo. Literalmente solo era, me importa tu físico para que de aquí tú puedas ayudarme a generar, a ganar y a seguir creando nuevas cosas. Sí, no me interesa si lo estás aprendiendo o solamente lo estás haciendo porque es algo repetitivo. Y siento que en esta parte de la ilustración ya tenemos un poco más de los psicólogos y los cognitivo. Yo digo que empieza la idea en esta parte de la ilustración, pero pues eso yo digo que se tiene que desarrollar más adelante que hablemos del siglo XX, porque en realidad pues en la Grecia clásica, como lo mencioné, pues no se veía eso, sino se veía más como desde la Roma, por ejemplo, el militar, sino solamente para luchar hasta como dicen, ¿no? O sea, en la industrialización, que era como que el cuerpo en realidad no era como un desarrollo integral, sino nada más para trabajo, y creo que pues sí ha sido así. Incluso en la ilustración trata de meterlo, pero no lo ha terminado de hacer. Exacto. O sea, sí tiene la idea, porque incluso ya formar parte de una formación moral ya empieza, pero no, yo digo que aún en cierto punto no. Se empieza a meter la idea, pero no se limita como tal, exactamente no se sustenta. Entonces así se empieza a institucionalizar la educación física con fundamentos filosóficos pedagógicos. Exactamente, y bueno, ahora entramos sí en lo que es el siglo XX, que esto da completamente un giro. Y bueno, pues Juan, ¿nos puedes ilustrar qué es lo que pasa en este momento? Claro que sí, en el siglo XX hay un giro fenomenológico que el principal actor, que dice es Berlocco, que la fenomenología plantea que es un cuerpo, no es un objeto, o sea, siempre en antes siglos anteriores siempre estaba separado, pero ahora este autor dice que la mente y el cuerpo no están separados, sino todo está junto. Él tiene una frase que decía, aquí la tengo anotada, que decía, el cuerpo no es una cosa que tenemos, es la manera en que existimos en el mundo. O sea, a lo que yo entiendo es simplemente, como decía Moisés, antes era simplemente separado en la guerra, para la iglesia, todo eso. Aquí ya lo ve todo junto, o sea, poder decir que el cuerpo y la educación física está unido para poder tener un fin. Y cambia la forma de verlo, ya que ya no es una máquina, sino acompaña el cuerpo que siente, piensa y percibe, un cuerpo que no es objeto, es un sujeto. Aquí entonces también tenemos que Jean Piaget y Vygotsky empiezan aunque no son autores que hablen específicamente de la educación física, comienzan a ayudar a entender todo este desarrollo infantil, y siento que eso aporta muchísimo a entender el cómo fundamentar la educación física dentro de las escuelas, porque en este siglo pues ya empiezan justamente como lo mencionó Yera, se institucionaliza la educación física con fundamentos pedagógicos, y estos dos autores, Jean Piaget y Vygotsky, siento que son para mí de los principales para que comience a estar una idea de cómo ocupar el desarrollo infantil en las clases de educación física, crear competencias, objetivos, aprendizajes, o sea, y no nada más
dejar de ir afrontando. Y también, bueno, tengo otro autor que se llama Jean-Paul Sartre, que él dice que el existencialismo, el cuerpo forma parte del proyecto de la libertad. O sea, a nosotros como docentes de educación física, eso de la libertad es muy importante porque cada alumno se expresa de diferente manera. A bailar, saltar, lo hemos vivido en nuestras prácticas. O sea, cada alumno aprende y se expresa de diferente manera. Y eso es parte de lo que también dice, o sea, se volvió uno mismo porque ya se unió la mente y el cuerpo. Y eso hace que cada quien sea lo que se expresa de diferente manera, pues cada quien es su persona. Y justo cuando mencionas eso de mente-cuerpo es cuando entra, pues, mencionaste el término de psicomotricidad, que ya es cuando entra lo físico, la mente, pero el entorno. O sea, justo mencionabas también como esa parte de la percepción, creo que ya es justo donde entran estos autores que mencionas y donde ya inician con términos de ya buscar ahora sí por completo ese desarrollo integral del niño, que vuelvo a mencionar es algo social, cognitivo, físico, para que pues obviamente estamos actualmente nosotros como educadores físicos buscamos eso, no solamente centrarnos en lo físico, pues como era. Y en lo afectivo, lo físico y lo cognitivo también son con la psicomotricidad. Sí, exacto. Y aparte, además que aquí entran conceptos muy importantes como lo es la motricidad y la corporalidad, justo lo que mencionabas, cada niño aprende y se expresa de distinta manera. Entran las culturas, la experiencial, que es cómo el niño se expresa, se desenvuelve a partir de todo lo que conoce, todo lo que ha visto, ya sea en casa, afuera, en la calle, en la misma escuela, y es cuando empiezan a generar una propia identidad a partir de su propia corporalidad y su motricidad para poder pues aplicar todo lo que aprende, todo lo que ve en su vida cotidiana. Ahí es donde nosotros tenemos que darles más herramientas para poder resolver conflictos que se les presentan en la vida, y no solamente problemas sociales, sino hablando en general de todos los aspectos que ya mencionaba, el afectivo, cognitivo, psicológico, literalmente de todos. En cuestión del término de motricidad, o sea, ¿tú qué opinas? En términos de motricidad, manejando lo que nos están diciendo de este etapa, siento que el desarrollo del niño es muy independiente de, pero al mismo tiempo está muy sujeto a algo. ¿Por qué? Porque los docentes tenían una idea un poco estipulada acerca de, o sea, una idea muy fija, muy precisa, no dejaban que el exploraran, o sea, lo fijaban un objetivo para que se insertara dentro de la sociedad. Esto pues, poco a poco va haciendo que el niño se le dificulte hacer ciertas cosas y se siente en hacer otras de manera más fácil. Pero lo que nunca tomaron en cuenta es que si no hacen esas pequeñas cosas que no le dieron importancia, pues nunca iban a poder cumplir su objetivo de manera adecuada, porque no se desarrollan completamente todas las habilidades y capacidades de destrezas, y eso pues poco a poco lo voy afectando. El cuerpo se vuelve subjetivo, vivencial y recupera su dimensión humana y emocional. Un punto muy importante que se nos olvidó mencionar en esta etapa del siglo XX es que empieza a usarse el deporte como herramienta educativa. Es decir, chance no de manera competitiva, pero sí recreativa, y eso lo utilizan en el siglo XX, o sea, en el siglo que estamos hablando en este momento, se utiliza como una herramienta muy poderosa para que los niños aprendan y adquieran muchísimas habilidades. Pues de hecho, a la actualidad, ¿no? O sea, creo que todos sabemos que incluso esa parte del deporte empezamos desde una iniciación deportiva hasta lo que ya puede ser una especialización, ¿no? Pero incluso nosotros lo podemos implementar desde la educación básica, que es una herramienta muy esencial esa parte del deporte, porque creo que esto se detecta un poquito más en la primaria, en donde el niño ya empieza a buscar ese interés por un deporte. Entonces creo que se implementa pues como una herramienta y pues ya los niños obviamente lo toman, y ya es cuando nosotros, pues esa es la parte de poder guiar, y ya también depende mucho del apoyo. Y justo de esta necesidad que estuvo que tener que utilizar el deporte como una herramienta educativa, comienza la creación de los distintos modelos de enseñanza y iniciación deportiva, modelo comprensivo, técnico-táctico, y ya obviamente según las necesidades de la institución en la que se vaya a implementar, pues es el modelo que se va a utilizar, sin caer en el riesgo de la especialización temprana, porque pues recordemos que esta muchas veces nos lleva hacia el abandono del deporte, que realmente hay veces que les apasiona, pero por esa sobreexigencia que se dan, ya sea ellos mismos o por parte de sus papás o la sociedad, lo empiezan a abandonar. Entonces, sí es una herramienta poderosa, pero tampoco siento que no se pueda abusar de. Yo una vez escuché que nosotros como educadores físicos, nosotros el deporte lo usamos como modo de enseñanza. Entonces, eso es muy importante, que no dejemos llevar solo por el deporte,
preguntan cómo nos gusta el deporte, ¿verdad? Dejamos que sea deporte, simplemente ayudarla a que con sus compañeros, que aprendan a llevarse con sus compañeros, respetar, aprender a ganar, aprender a perder. Entonces, eso es también demasiado importante para nosotros en la iniciación deportiva, que todo eso es justo, la iniciación, poder enseñarles todo para que después, si en algún momento nosotros podamos ayudarla a desarrollar sus habilidades, en el futuro les pueda explotar y tener grandes beneficios. Y no solo en la iniciación deportiva, simplemente lo hemos visto en prácticas. Tenemos maestros de educación física que siguen en la escuela antigua y que nada más los ponen a lanzar y a cachar. O sea, ya hacer cosas lúdicas, enseñarles a través del juego, no nada más un deporte, sino nada más enseñarles a jugar, a motivarlos, a que estén simplemente aprendiendo. No sé, si están viendo un tema en el aula, sacarlos a patio y con un mismo juego enseñarles más, no nada más quedarles, voy a enseñarles básquetbol nada más y quedarlos en básquet, o sea, ir más allá, más juegos, más diversión. Sí, justo. Creo que muchas veces pues este tema es muy complejo porque obviamente estamos hablando desde los inicios, pues cómo era la educación física, cuando pues obviamente ahorita que está tratando, en realidad pues la educación física en México considero que no está muy abajo de los demás. Y pues creo que es en el error que muchos caemos otra vez de volver a la misma conformidad que no permite que la educación en México, la educación física en México siga avanzando, ¿no? Entonces, no hay que cometer los mismos errores de antes, de solamente quedarnos en algo físico, en juego, sino, o sea, no que nada más que juegue, ¿no? Nada más que patee la pelota, ¿no? Sino realmente ver ese trasfondo y que realmente logren conectar esa mente, con su cuerpo físico, que sean conscientes de ello. Exactamente, o sea, creo que con la educación física tenemos una herramienta poderosa para crear y formar nuevas conexiones neuronales. Como decía Liz, generar estímulos, liberar hormonas como la dopamina, que sabemos que está comprobado que un alumno que hace actividad física, sale en la educación física y regresan, van a aprender o van a adquirir mejor los conocimientos que si todo el tiempo están sentados en un salón de clase. Creo que nosotros tenemos la educación física, justo como dice muy rezagada, pero podemos explotar muchísimo el concepto y realmente formar niños que sepan hacer las cosas, que sepan pensar, resolver problemas, que no se queden simplemente con, pues ya pasó, o sea, no puedo hacer nada para resolver o crear algo. Y no solo, bueno, también creo que la educación física nos podemos apoyar mucho en las demás materias o ayudarlo a las demás materias, haciendo juegos, o sea, todo eso que vemos que apoyarnos con el maestro titular. Oye, este alumno, ¿qué te falta? Oye, ¿en qué está desarrollando? Bueno, adaptarnos también, que eso también a nosotros los tutores, que sí es una herramienta demasiado importante, que nos ayuda, es algo excepcional que podemos ayudar fuera de y que se divierte más que nada, porque nosotros como niños lo único que queremos es divertirnos, reír, estar en un lugar distraído de la escuela, que siempre ha sido la escuela. Llegas a la educación física y es divertido, pero independientemente no te das cuenta de que a lo mejor estás viendo algo de tu clase. Entonces, eso es demasiado importante a lo mejor para ellos como para nosotros, que le podemos ayudar a aprender algo de su salón, pero también divertirse. Eso creo que es muy bonito de la educación física, ¿verdad? Pues simplemente que pueden aprender sin necesidad de estar sentados todo el tiempo. Tengo entendido que hoy en día la educación física también se puede analizar desde la crítica social. Milton, ¿qué nos puedes decir al respecto de eso? Recapitulando un poquito todo lo que nos decían, pues tenemos que el paradigma de antes es muy distinto al paradigma de ahora. Antes los educadores físicos eran muy respetados y se basaban mucho hacia las ideas que tenían antes, y como la idea de la educación física apenas era nueva, estaban implementando nuevos planes, estaban implementando nuevas estrategias para el desarrollo integral, para la salud del alumno. Se tomaba más en serio, pero con el paso de los años, el educador físico que hace, piensa que educar físicamente a un alumno es darle una pelota, sacarlo a jugar, piensa que el desarrollo motor es simplemente mover articulaciones, mover extremidades, de manera aleatoria. Entonces no se le da un enfoque. Al no tener un enfoque, poco a poco el paradigma va desprestigiando así mismo al educador físico. No se va tomando en serio, lo vamos dejando a un lado. Y aquí entra algo muy importante. En la edad contemporánea empiezan a entrar términos feministas, por ejemplo, de Millie Butler, que ella nos dice que el cuerpo es una construcción cultural. El cuerpo sí es una construcción cultural, pero el enfoque que le dieron ahora es que, como es
cultura y cada uno tiene una distinta cultura, entonces ya no, nosotros no podemos intervenir a inculcar algo para todos porque no sería correcto obligarlos. Imponer está mal, eso está mal y está mal visto, a pesar de que sea bueno para nosotros, porque nosotros no sabemos si el niño pues tenga algún problema de salud, pues le pueda pasar algo, ¿no? En parte está bien con eso porque nos resguarda, pero está mal porque hace ver a al educador físico de una manera negativa, de una manera en la que no se ve de utilidad, que no tiene fuentes, que no tiene nada que aportarle al alumno, pero no es así. Está comprobado hoy en día que pues, el alumno aprende mejor a base de los movimientos, a base del ejercicio. ¿Por qué? Porque todo va a depender de su motivación, de sus estímulos que va generando, de sus motivaciones, pues como puede ser la intrínseca, lo que el niño quiera lograr, lo que el niño quiera hacer, lo que tiene que tomar todo eso en cuenta. Si no lo tomamos en cuenta, el alumno pues claro que va a crecer sin algún enfoque, sin alguna necesidad, o simplemente va a pasar lo que ha pasado hasta ahora, ¿no? Que el educador físico es mal visto, no le importan las opiniones de los demás, y es una idea, y que también pues la educación física es acabar su lugar. Para mí es una idea muy pobre de lo que es la carrera, de lo que es educación física, porque no se toma en serio, no se toma, pues ahora sí que con seriedad lo que involucra todo esto. Y esto pues claramente nos afecta a nosotros, educadores físicos, en el hecho de que pues sí nos van a ver mal, socialmente vamos a batallar mucho más que incluso que Es una lucha con estereotipos que tiene la sociedad de que educación física simplemente es salir a correr, las niñas saltan la cuerda, niños fútbol, cuando realmente justo es una mentalidad mediocre donde no se tiene esta cultura de ver más allá y de concientizar el poder que tiene, porque muchas veces desde casa es quiero salir a jugar, no, toma el teléfono y ponte a jugar. O sea, no se tiene esa cultura de promover la educación física, la actividad física, o sea, no simplemente la educación física, el simple hecho de hacer ejercicio, de hacer actividad física. En su propia casa, en su propia casa lo puede hacer y la misma familia lo invita. Y es justo lo que hablábamos el otro día, o sea, en la lucha de poder que se tiene, en vez de trabajar juntos la comunidad escolar y la familia, se cree que la escuela es para educar y pues realmente no. En la escuela se ve todo lo que se enseña en casa y sí, se puede trabajar y se van moldeando todo esto, pero la base siempre viene desde casa. Y creo que esta parte de las culturas, creo que pues siempre va a haber mucho que no, o sea, porque obviamente todos en casa son formados de diferente manera y pues obviamente cada quien tiene una experiencia, ¿no? Tal vez hubo niños que ya han jugado fútbol y su experiencia es buena, es mala, o tal vez hay niños que ya han jugado, ¿no? Entonces creo que esta es una parte compleja en donde existe ese choque cultural entre alumnos, docentes, y se hace un choque cultural, pero al final de cuentas todo eso forma la comunidad pues, escolar. Exacto, mira, aquí entra algo por ejemplo lo que vas a decir. Manejamos un término de vocablo que nos dice que el cuerpo no es neutro, se controla, se moldea, se vigila. Un pensamiento que llegó muy tarde a inculcarse dentro de la sociedad, ya que pues antes se pensaba que el alumno iba a crecer solito, se iba a desarrollar solito, ¿no? Pero si no tiene un guía, si no tiene un docente de educación física, si no tiene un educador físico a su lado, este alumno nunca va a poder desarrollar de manera adecuada o completa todas sus capacidades, habilidades y destrezas. Entonces, es importante pues regresar al inicio del paradigma o nosotros tratar de cambiar ese paradigma de lo que ahora pues, es educación física. No es algo pobre, e incluso pues me atrevo a decir bajo mi experiencia que hemos demostrado ser mucho más algunas veces que los docentes frente al grupo que son los que más nos critican, ¿no? Nos llegan a criticar. Entonces, al no tomarnos en serio, pues nosotros también buscamos nuestras maneras pues, de ser tomados en serio. Lo cual no debería ser así, se supone que pues, ellos manejan ciertos códigos de ética y moral que involucran la inclusión. Además, siento que es triste, pero al final el niño nunca tiene la culpa de lo que pasa, siempre son los papás y al final quien paga las consecuencias de todo lo bueno o malo que hagan, pues son los niños. Bueno, después de todos estos temas mencionados, ¿podrían decir qué ideas claves nos quedamos? Bueno, principalmente que el concepto del cuerpo y educación física ha sido cambiando, evolucionado y moldeado, dependiendo siempre de lo dominante de esa época.
Bueno, así en la Edad Media, pues tenemos la religión, el cristianismo. Y así, cada época cada que pasa una época cambia el concepto debido a lo que domina esa época. Por ejemplo, en la revolución industrial, la economía, la política. En la Edad Media, en la religión cristiana. Y así, cada una de las épocas va cambiando y va evolucionando el concepto. Yo pues destaco la importancia de lo que es la filosofía, que creo que es la que nos ha ayudado a cuestionar las prácticas que se han dado desde la Grecia clásica en la Ilustración, y a la actualidad. Creo que la filosofía sigue siendo una herramienta necesaria para cuestionar lo que está pasando en la actualidad y poder seguir creciendo en cuestión de educación física en México. Sigo insistiendo, creo que la educación física en México sigue estando a un nivel muy bajo, pero creo que si nos esforzamos cuestionando esas prácticas que están fallando y seguir creciendo, creo que es fundamental la filosofía. Y educar al cuerpo, que es formar una conciencia crítica de uno mismo y darle identidad a uno mismo, poder a uno mismo y a nuestros alumnos. Exactamente, el cuerpo educado no solo salta, corre, sino también piensa, siente y se transforma. Como pues ya lo hemos mencionado, poco a poco nosotros deberíamos de irnos dando cuenta que alumnos necesitan más y cómo nosotros también podemos adecuarnos a los alumnos para poder darles pues esos requerimientos, ¿no? Que sean más autodidactas, autónomos, independientes a la hora de su desarrollo, pero claro que pues ahora enfocado a un desarrollo completo y práctico, que no solamente se quede con que esto puedo aplicar mucho todo curricular, en cómo lo van a enfocar, hacia qué deporte, hacia qué actividad o cómo podrían quedarse si con esa, que puedan llenar esa necesidad de sentirse útiles también. ¿Tú, Julio, qué nos puedes decir de esto? Y no, me pareció importante este tema porque sale desde donde va fluyendo todo lo que es el uso por el deporte y todo eso. Y desde donde van aprendiendo a dar, se podría decir, las clases de educación física, que no solo es salir al patio a jugar fútbol, que se va estudiando con el tiempo. Exacto, ver las perspectivas de antes, analizarlas y ver el cambio en las perspectivas que tenemos ahora. Bueno, aquí checamos cómo hay autores desde Platón hasta la última que fue Jessica Butler, y van a salir así más autores y más, en los que han ido escalando terreno para buscar ideas y nuevas posibilidades que abren a la educación física. Gracias a todas y todos por este diálogo. Espero que les haya gustado venir a este episodio. Espero que nos puedan seguir acompañando a muchísimos episodios más. Espero que se hayan sentido cómodos y gracias por compartirnos un poquito de lo que ustedes saben. Entonces nos despedimos de Cuerpo y Logos, Pensamientos Entendientes. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Hasta el próximo episodio. Seguimos moviendo el pensamiento. Hola a todas y todos, bienvenidos a Movimiento y Sentido, un espacio donde analizamos el impacto de la educación física a lo largo del tiempo. En este episodio hablaremos sobre los diferentes enfoques históricos que han influido en cómo enseñamos y cómo entendemos la educación física. El día de hoy me acompaña Liz y Julio como moderadores y con nosotros están 4 invitados muy especiales: Roa, Jessica, Moy y Milton. Bienvenidos. Hola a todos. Bueno, Roa, ¿nos puedes platicar cómo era la educación física en las décadas 40 y 50, por favor? Bueno, en esas décadas la educación física tenía un enfoque higienista y militarista. Se buscaba fortalecer el cuerpo más que nada para la guerra, cuerpos disciplinados que tengan una buena disciplina para combatir y que que fueran esas personas obedientes, fuertes, con ejercicios repetitivos como marchas y hasta uniformes para que tengan suficiente capacidad para la guerra. ¿Crees que eso respondía a un contexto social más amplio? Totalmente, obviamente era una época marcada por conflictos y de construcción. Se decía que un cuerpo fuerte era una nación fuerte. O sea, entre un cuerpo que esté más fuerte se decía que todos estaban unidos y era una nación fuerte. Jessica, avanzando un poco, ¿qué cambio hay en los 60 y 70? Bueno, tenemos que en esta época surge el enfoque biologicista y
y técnico. Aquí se centraba en el rendimiento deportivo, la medición de capacidades motrices y el entrenamiento. Se aplicaban muchos métodos, test y todo esto servía para medir la aptitud física y se priorizó el desarrollo anatómico y fisiológico. Entonces veían al alumnado como atleta. Exactamente, se buscaba simplemente una eficiencia corporal y el rendimiento, muchas veces dejando de lado todo lo emocional, lo afectivo, lo cognitivo y todo esto. ¿Qué pasó en los 80? En los 80 pues hubo un cambio muy importante, ya que surge el enfoque psicomotor humanista, y ese no solo abarca campos físicos, sino que abarca campos donde el alumno ya se tiene que expresar a base del cuerpo, comunicar con él y aprender también con él. Se valora que ya tenemos que aplicar el desarrollo integral del estudiante y fomentar su creatividad y su relación con el entorno. Ok, entonces, de esto que nos dices, ¿podrías decir que la parte emocional y la afectiva cobra fuerza? Sí, porque el alumno deja de ser solamente el cuerpo, deja de ser meramente físico y involucra ya otros aspectos cognitivos, emocionales y pues de expresión en su entorno. Ok, gracias. Y bueno, hoy entrando en los 90, ¿qué nos puedes platicar sobre esto? Pues en los años 90 es cuando entra fuertemente el enfoque constructivista y sociocultural, que en esta parte deja a un lado todos los enfoques y busca un enfoque de un desarrollo integral. En esta parte, aparte del desarrollo integral, es donde ya integran el contexto en el que se encuentra el niño y va a adquirir su propio conocimiento a través de la experiencia y conocimientos que vaya dando junto con la interacción social. En esta parte del enfoque constructivista y sociocultural busca la participación activa del niño, que tenga un aprendizaje significativo y primordialmente la interacción social. Es cuando lo empiezan a ver como un ser social que no solamente es individualista, sino busca desarrollarse también de forma colaborativa. Sabemos que desarrollarse es muy diferente a estar solo, a trabajar con un entorno donde estás compartiendo con las demás personas. Y pues, como menciono, busca un desarrollo integral, cognitivo, social y busca desarrollar obviamente las habilidades de cada alumno. Se promueve la participación y el trabajo colaborativo. Sí, se busca formar ciudadanos críticos y llega un momento en donde la clase deja de ser vertical y ya es donde entra esa parte de poder dialogar junto con el alumno y aparte de ese diálogo hacer que cada alumno pueda reflexionar de ese enfoque. Ahora, ¿cómo cambió la visión con el enfoque por competencia? En los años 2000 o 2010 tenía un enfoque por competencia. Este enfoque promovía el desarrollo de saberes integrados, saber hacer, saber ser y saber convivir. Se trata de formar personas competitivas para la vida, o sea, no solo por el deporte de atletismo, sino la vida, para que sean capaces de aguantar su vida diaria o en un trabajo. A veces sabemos que es pesado, todo eso se entrenaba para en un trabajo, para su vida diaria. ¿Y cómo se valora? Se valoraba el proceso, no solo resultados, no nada más que ya en el final, o sea, todo eso en el momento que lo iban viendo se veía, se analizaba y se promovía